Buenas noches. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Silvana, es para que nos cuentes un poquito lo que pasó, qué interpretación tenés sobre lo que pasó en tiempo argentino. Bueno, la verdad que es algo lamentable y para repudiar el hecho de violencia y la irrupción de esta manera en la redacción del diario con esa violencia sobre los trabajadores. Uh-huh. Dicho esto, me parece que es una situación que veníamos alertando desde hace tiempo de la situación irregular de los medios de Spolky y de la cantidad de recursos públicos que recibían a través de la publicidad. Ciertamente. Nosotros realmente desde que asumimos la conducción del organismo venimos siguiendo estos temas con particular atención el tema de América, Uh-huh. de Radio América, conversando permanentemente con los trabajadores, con los gremios y viendo la necesidad de regularizar de manera rápida el funcionamiento de la radio, pero atendiendo a la particular situación de las 800 personas involucradas en el quebranto de la empresa de Spolky. Claro. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque finalmente lo que se buscaba es proteger a los trabajadores. Ahora vos fíjate qué situación realmente increíble. Cuando Spolky recibía los millones de pauta que recibía, más de 811 millones habíamos contabilizado en los últimos años, pero seguramente mucho más que Sí. no ha pasado por nuestros registros. Ya se sabía en noviembre que había movimientos sobre estos medios. Escandalosamente se fue sin pagar los sueldos ni las cargas patronales ni ninguno de los impuestos que tenía que pagar, y mientras tanto el gobierno anterior le seguía pagando pauta. De hecho, todavía tenía 40 millones de pesos por liquidársele de esa pauta que evidentemente no usaba para sostener estos medios, porque si no, no los hubiera vaciado así, y que realmente hay que saber a dónde fue ese dinero, ¿no? Sí, o sea, ciertamente lo vaciaron, el medio lo vaciaron. El medio lo vaciaron con complicidad de los funcionarios del gobierno anterior. Bueno, hay que decir eso. Y a mí se me hace tan difícil la situación. Mañana, de hecho, los acompaño en una reunión del Ministerio de Trabajo, uno acompaña el reclamo en sí mismo, pero se me hace también difícil de entender algún punto de la posición de los propios trabajadores, que sí, es un drama que pierdan el trabajo, pero por otro lado, esa primera parte de la historia no la conocían. Yo creo que sí la conocían. De hecho, a ver, hay un libro de Alejandro Alfie que plantea la cantidad de cheques sin fondos y los meses en los que Spolky no pagó ni uno solo de los aportes patronales que tenía que pagar sobre este conjunto de empresas y sobre estos trabajadores, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la situación era harto conocida. Pero además de eso, lo que a mí me interesa y lo que siempre trato de poner atención sobre este punto es qué pasó con los funcionarios que le dieron ese dinero. Sí. Porque hay complicidad para el vaciamiento de esos. Absolutamente. Y no hablemos del diario Tiempo Argentino, que como es un periódico, ustedes saben, esto no se regula, es una situación que está contemplada dentro del artículo 32 de la Constitución, no necesita ningún registro, digamos, claro. el rol del Estado solamente a nivel fiscal sobre el tema del cumplimiento de las normas fiscales, si se quiere, ¿no? Y laborales. Pero sobre la licencia, sobre la frecuencia que supuestamente explotaba Spolky, la inacción de Sabatella sobre eso, y digo Sabatella porque he escuchado declaraciones de este funcionario, de este exfuncionario sobre el tema de Tiempo Argentino y realmente me dan vergüenza ajena. Uh-huh. Porque la inacción de Sabatella sobre este mismo expediente de la Radio América es manifiesta. Claro. Entonces, ¿dónde estaba Sabatella cuando Spolky no pagaba las tasas de radiodifusión, ni pagaba los aportes patronales y vaciaba la empresa? ¿Y por qué ahora se dice? Porque desde que hemos escuchado cosas desopilantes, ¿no? Digamos, he escuchado responsabilizar al gobierno, al actual gobierno hasta sobre el hecho de violencia, una cosa ridícula. Uh-huh.
¿Dónde estaban estos mismos funcionarios? Bueno, ese es el punto. ¿Cómo, me parece, y vos sos la indicada, Silvana, para ayudarnos con esto, cómo se empieza a atisbar una conclusión sobre cómo se defiende mejor la libertad de expresión? Ustedes tuvieron que ir a dar explicaciones hasta afuera por lo que pasó con la ley de medios, etcétera, acusados de lacerar la libertad de expresión. Indudablemente la libertad de expresión no se resguarda bien con empresarios amigos de un gobierno de turno que después se la llevan toda. Por supuesto, pero además que se apropian de los recursos de todos, ¿no? Porque las frecuencias son patrimonio de la humanidad, ni siquiera son de un gobierno. ¿Y qué hacía este gobierno? El gobierno anterior ponía empresarios afines a los que enriquecía a través de la pauta e incentivaba a comprar medios. Pero resulta, cuando vas a mirar qué pasaba con esos medios, ni siquiera había un papel presentado. Sí. Ahora, qué tremendo para esos trabajadores, porque en un punto también contribuyeron a alimentar el monstruo que después se les vino en contra, porque había todo un tema editorial en el medio. Mira, yo soy muy respetuosa del trabajo de los periodistas y siempre separé muchísimo. Digamos, yo, si bien no comparto la actitud que tomaron algunos de periodismo militante, y yo les decía, eso no es periodismo, sino que es militancia, preservo la libertad de expresión siempre, y digo, los trabajadores, que incluso ahora en su manera de autogestionar el medio, preservo la independencia editorial que quieran tener. El gobierno va a actuar igual, así sea una línea editorial afín o contraria o crítica al gobierno. Es que no tiene otra opción, Silvana, ¿no es cierto? Este es un gobierno que defiende la libertad de expresión. El anterior era un gobierno que sí había tomado otra alternativa, y era exterminar a cualquier medio que no tuviera una línea editorial coincidente con el relato y enriquecer a aquellos empresarios que inescrupulosamente le chupaban las medias al gobierno, para decirlo de una manera elegante, y a partir de allí entonces se convertía en una suerte de aparato para estatal de medios. Entonces, separemos bien las cosas. Yo, en este punto, el gobierno que hizo, desde la intervención y la acción de la nueva gestión en el ANACOM, lo que se hizo fue tomar el expediente, hacer las notificaciones que se necesitaban. De hecho, se hizo un impasse en algún momento, porque atendiendo a la situación de los trabajadores para no perjudicarlos cuando ellos mismos estaban dispuestos a gestionar la frecuencia, se tomó en consideración eso, pero el ENACOM está actuando, y está actuando sobre un expediente que tiene fuertes irregularidades y que tendrán los funcionarios anteriores que responder por sus incumplimientos. Esto que decís de que la frecuencia es patrimonio de la humanidad y no de tal o cual empresario, es lo que determina que uno no puede, por ejemplo, apagar su radio si quisiera, solo por el hecho de que es suya. Exactamente. Y una otra concepción interesante, porque, a ver, también hay que considerar esta situación. Es una frecuencia muy importante de una AM que tiene una muy buena cobertura en la ciudad y que hay que preservarla. Hay que preservar la frecuencia, el carácter también plural de la frecuencia, porque, a ver, el gobierno anterior que había hecho, por ejemplo, en el T9 en Santa Fe, la intervino y se la quedó. Para repetir el discurso de No es esa la posición de este gobierno. Si de todas maneras si hubiera que intervenir, lo que se hará es concursar nuevamente la frecuencia. Bueno, eso es lo que... Esa es la salida en el caso de que se tenga que tomar esa medida, porque se están analizando la documentación y los pasos legales que se tienen que garantizar, los plazos también, para que se pueda... se declare la caducidad, digamos, claro. Exactamente. Eso mismo. Entonces, si a eso se tendría que llegar a esa medida, la decisión siempre es preservar la libertad de expresión y poner a disposición esa frecuencia. Ahora, lo que te quiero decir... No entregarla a la autogestión de los trabajadores sin más como una salida, digamos. La salida siempre es caducidad y licitación. No, la ley marca esto, digamos. La salida es siempre dentro de los términos de la ley que está vigente, que es la ley de medios, se plantea el mecanismo del concurso para la adjudicación de la licencia. Pero esa no es la situación más importante. Lo más importante es preservar los derechos de los trabajadores y sobre todo que cobren
estos meses claro, que estuvieron, digamos, recibiendo las promesas de empresarios que nunca les pagaron. pero, y que además esa situación también está contemplada porque el Ministerio de Trabajo ha citado audiencias y los trabajadores están contenidos dentro del régimen de las audiencias del Ministerio de Trabajo que viene acompañándolos en todos estos reclamos. Silvana, ¿y que lo cobren de quién? Porque yo he escuchado al gobierno decir o repetir reiteradas veces que esto es un conflicto entre privados. Digo, acá aparece la dimensión de entre privados de ese conflicto, ¿no? Dimensión enteramente privada. Que lo cobren del que lo debe, mira, o que lo cobren del... toda la actividad económica. Ajá. Sabés que esto es así, digamos, cuando hay un empresario, una fábrica o una empresa que no paga los salarios, siempre interviene el Ministerio de Trabajo para preservar los derechos de los trabajadores y es lo que se está haciendo. ¿Quién tiene que pagar esta deuda? Es Polki, no cabe duda que claro. es Polki. Y la verdad que hay forma de perseguir a Spolky, por más que en los papeles, con la anuencia de Sabatella, no haya un solo papel presentado a su nombre. Es el responsable de esta situación, del vaciamiento de la empresa y de no haberle pagado las cargas sociales a los trabajadores y los sueldos adeudados. O sea que ahí en todo caso el Estado puede aparecer para enmendar la situación del momento, pero después repetir contra Spolsky. No, el Estado está llevando adelante todas las instancias previstas en la ley para la mediación laboral e incluso para asistir a los trabajadores y para ver cuál es la salida que se les pueda dar en términos de las políticas que desarrolla el Ministerio de Trabajo. Ahora, en la justicia laboral ya están presentadas distintas demandas de varios grupos de trabajadores que evidentemente tienden a la ejecución del patrimonio de los responsables de este claro, y ahí un poco se encauzaría la situación, digamos, pagando cada cual su responsabilidad, ¿no? Por supuesto que hay que atender a la situación de los trabajadores y los periodistas de América, sobre todo en la Radio América, que es una radio que tiene muchos años de presencia en el mercado y que no está circunscripta a estos 12 años del kirchnerismo, ¿no? Que vemos claro que hay también una trayectoria y hay una historia en el desarrollo de la radio que también hay que preservar y que hay gente muy valiosa que tiene mucho amor por la radio y que realmente también hay que considerar como un activo muy importante. ¿A qué distancia estamos de declararse la caducidad? ¿Qué prerequisitos se tienen que dar? No, hay plazos que se tienen que cumplir y se están cumpliendo. Ajá. Mientras tanto, hay audiencias en el Ministerio de Trabajo, mañana también hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde van a concurrir, bueno, vos mismo decís que los vas a acompañar, así que el gobierno no está ausente de este conflicto. Sí, hay que poner la luz en donde hay que ponerla. En noviembre, Spolky comenzó a hacer estos movimientos cuando se perdieron las elecciones para vaciar la empresa. Y los funcionarios que le dieron más de 800 millones de pesos fueron cómplices de que la situación de estos trabajadores que hoy están reclamando en la calle. Y después, yo insisto sobre esto, pero me parece muy importante, estoy con vos en que el Estado está en la emergencia, etcétera, pero después, bueno, cobrar conciencia de que es una cosa de momento, es una crisis, pero después hay que encontrarle una salida, no hay derecho adquirido a la pauta, no hay derecho adquirido a que el Estado sostenga, eso ya es otra cosa. ¿Sabes qué pasa? No, es que había una distorsión absoluta en qué significaba la publicidad oficial, claro, y cuál era el rol del Estado en la distribución de los fondos públicos para los medios. Como esa desvirtuación llegó a que se gastaran más de 3.000 millones de pesos por año, realmente estamos hablando de una situación, digamos, anormal en términos de lo que hoy en el mundo son los medios de comunicación, ¿no? Aquí se utilizaban recursos públicos para generar este tipo de conglomerado que repitiera la cadena nacional. Entonces, ¿qué pasa ahora? Este es un gobierno que respeta la libertad de expresión, que está fijando pautas transparentes y objetivas para distribuir la publicidad oficial, que está trabajando en una nueva ley de comunicaciones para favorecer la innovación tecnológica y la competencia, que además envió un proyecto que ya tiene media sanción de acceso a la información pública, porque cree en la transparencia y en la necesidad de comunicar los actos de gobierno. Y entonces, en este nuevo paradigma, por supuesto que estos medios que vivían de la pauta que un funcionario le daba, van a entrar en crisis. Pero bueno, el rol del Estado también está en poder generar políticas, por un lado, que promuevan y fomenten a los medios
de manera plural y que haya medios pequeños que puedan sobrevivir, medios comunitarios y medios regionales que puedan sobrevivir, y para eso habrá que tener un tipo de política específica, porque por ejemplo el tema de los medios gráficos hoy está en crisis en el mundo y hay que atender con urgencia ese sector. El gobierno tiene que de alguna manera subsidiar a la prensa gráfica y a los medios pequeños para que no desaparezcan, porque así garantiza la pluralidad de voces, pero está claro que el modelo kirchnerista no se va a repetir, y que esto no va a ser un festival de millones para enriquecer a 3 o 4 vivos que se terminan yendo con la plata de los trabajadores. Analía te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este escenario que describís, ¿qué opinión o qué consideración podés hacer sobre los panelistas de 678 que le están reclamando vía judicial al Estado indemnizaciones millonarias por haber sido echados o en su caso por en realidad haberse rescindido sus contratos? Exactamente, concluyeron sus contratos y reclaman como si se los hubiera echado. Fíjate un punto, ¿no? Cuando decíamos que los periodistas militantes no existían, que era una categoría invitada por el kirchnerismo, que en realidad eran militantes, se enojaban. Y recuerdo también cuando alguien, o algún periodista o algún intelectual les reclamó que ellos trabajaban por el sueldo, se indignaban diciendo que eso no era así. Parece que, digamos, mucho desapego por el dinero no había, porque si ahora le están reclamando al mismo Estado millones de pesos, evidentemente había ahí un interés. Ahí aparece un poco, Silvana, esta idea del derecho adquirido, ¿no? A ser sostenido. ¿Sabes que aparece? El cinismo. Bueno. Y yo digo, la mentira y el cinismo en algún momento de la vida se terminan porque todo tiene límite. Silvana, muchísimas gracias por la charla. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Era Silvana Giudici, directora del ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. Concepto FM, www.